Hola, ¿qué tal amigos y amigas? En esta ocasión te traigo el paso a paso de esta sudadera, que es el conjunto con la pantalonera. Así que te invito a que te quedes conmigo hasta el final para mirar el paso a paso de esta hermosa sudadera, en la cual el patrón molde ya está en el canal y en la cajita de descripción te dejaré el link. Lo voy a hacer en talla 6 porque esa fue la talla que hice de la pantalonera. Y aquí está el molde al cual le voy a hacer aquí, ahora sí como quien dice, un corte, y voy a bajar de donde está la bocamanga 3.5. Pero al final miré que me quedó muy abajo ese corte, entonces te aconsejo que solo bajes 1 centímetro de aquí de la bocamanga, y se lo estoy poniendo al delantero, a la espalda y también a la manga, porque ahí va a llevar un holán, como ya miraste al principio, que va a llevar ese holán como adorno para que haga juego con la pantalonera. Entonces te aconsejo que bajes 1 o 2 centímetros nada más. Yo bajé 3.5, pero quedó muy abajo y ya no pude colocar las bolsitas que van enfrente. Aquí estoy recortando los moldes para cortarlos en tela, que es la manga y el delantero y la espalda, como ya mencioné. Los estoy cortando completos porque solo voy a doblar en esa parte que hice esa marca. Aquí ya lo doblé y coloco la tela por el lado revés. Es la misma tela que utilicé para la pantalonera y se llama felpa para pants o tela afelpada. Aquí voy a dejar 1 centímetro de margen de costura por todo el contorno. Solo el cuello es el que no le dejo nada. Ahora voy a quitar el molde para hacer la parte de abajo, y también voy a dejar 1 centímetro de margen de costura, lo que es abajo, los costados y también en la parte de arriba, que quede 1 centímetro de margen de costura. Aquí estoy cortando la parte delantera y también el cuello va a ras del molde, porque ahí le voy a poner así como un tipo cardigan al final, pero como ya no me alcanzó en la tela, lo hice con lo del holán. Aquí estoy cortando la parte de abajo de la parte de enfrente, y también voy a dejar 1 centímetro de margen de costura por todo el contorno. Ahora voy a cortar la parte de arriba de la manga y también así, nada más hasta donde hice esa marca. Estoy prendiendo de alfileres porque voy a dejar 1 centímetro de margen de costura. Ahora voy a quitar el patrón molde y lo extiendo para cortar con ese mismo otra. También estoy dejando 1 centímetro de margen de costura. Aquí doblo lo de la manga de arriba para cortarlo de abajo, doblando la tela, y prendo de alfileres y dejo 1 centímetro de margen de costura. Y así cortamos otro igual, o sea, son dos. Aquí voy a cortar lo que es la parte de abajo, que viene siendo el cardigan, y lo voy a cortar de 60 de largo, o sea, 30. Al final va a quedar un poquito más angosto, pero ahí lo voy a cortar de 60 por 14. Y estos son los de la manga y son de 14 de ancho, le puse 20, o sea 10 y 10, pero va a quedar un poquito menos. Al final te doy las medidas bien. Aquí mide 37, son 74 el doble, entonces es un holán de 1 metro con 48 centímetros, y de ancho lo voy a dejar de 5 centímetros porque la orilla había pensado en hacérsela con costura recta,
pero al final se la hice con la over. Aquí estoy cortando a todo lo ancho de la tela. La tela es licra pieles y estira un poco. Este es el holán y le voy a pasar una costura, y aquí había planeado doblarle así, pero le voy a hacer con la over la orilla. Esta es la manga y mide 31 más el plisado son 62, o sea que voy a cortar dos holanes de 62 centímetros por 5 de ancho. Ahora es lo primero que voy a preparar, los holanes. Aquí lo corto a la mitad porque son dos que son para ambas mangas. Voy a pasar una costura para el plisado, dejando los hilos largos al principio y al final de cada holán. Este es el siguiente holán de la otra manga y también hago una costura para plisarlo. Y este es el holán más grande, que mide 1,50 centímetros por 5 centímetros de ancho. También los de las mangas miden 5 centímetros de ancho por 62 de largo. Dejo los hilos arriba y abajo. Aquí estoy pasando la over a todos los holanes en la orilla, porque eso le va a quedar como vista, como si fuera la bastilla. O sea que ya no le voy a hacer costura recta, y le estoy poniendo que la orilla quede así en color rojo para que sea como vista para la sudadera. Aquí ya te preparé una manga y ahora voy a preparar la otra, y voy a doblar a la mitad de ambos, tanto de la manga como del holán. Aquí está la mitad del holán, y para un lado va a medir 15,5 y para el otro lado igual, porque tiene 31 en total. Entonces voy a ir acomodando el holán y voy a pasar una sobrecostura que quede un poquito a menos de 1 centímetro, para que la siguiente quede a 1 centímetro de margen de costura. Aquí ya está todo colocado el holán y voy a pasar la sobrecostura, y encima voy a poner la otra parte de la manga, que es la parte de arriba. Estos son la parte de los hombros y los voy a hilvanar con alfileres para costurar a 1 centímetro de margen de costura también. Por lo regular todo lo dejo a 1 centímetro de margen de costura. Y voy a pasar así una costura recta y después la sobrehiladora o la over. Estas son las dos partes, pero solo voy a costurar la parte de abajo, de aquí, a 1 centímetro de margen de costura. La parte de arriba no la voy a costurar. Aquí es la sobrecostura de el holán de la manga para poder colocar la parte de arriba y no se mueva. Pero lo voy a poner así al revés para mirar la sobrecostura que hice del holán, y esa sobrecostura quede por el lado revés y no se mire por el lado derecho. Ahí voy a pasar a 1 centímetro de margen de costura, que es los costados de la parte de abajo de la sudadera, en donde también va a llevar un holán antes de pegarlo a la parte de arriba. Aquí son los hombros, empiezo con un remate y termino con un remate. Este es el otro hombro e igual empiezo con un remate y termino con un remate. Aquí le voy a pasar la over a los hombros, a ambos, y también a los costados de la parte de abajo de la sudadera, porque voy a colocar el holán por el lado derecho. Esta es la manga y en la parte de donde va el holán le paso la over para que se haya su acabado, y por la parte derecha voy a pasar una costura recta para que se asiente, porque esto pues no lo puedo planchar y quede la costura para arriba. Aquí voy a extender por el lado derecho la sudadera, y marcando la mitad de la manga la voy a hilvanar para un lado, ahora sí siguiendo la forma de la curva de la bocamanga de ambos lados. Así voy a hilvanar la otra manga para pasar una costura a 1 centímetro
de margen de costura. Como que me sobró un poquito porque la caída de la bocamanga le puse 8. Te recomiendo que le pongas 7 para que no quede muy grande la bocamanga ahora sí, de la manga, porque sí me sobró como 1,5 cm de ambos lados. Por eso siempre marco la mitad para colocar cualquier pieza de la prenda. Aquí estoy costurando la bocamanga a 1 cm de margen de costura y empiezo con un remate y termino con un remate. Ahora voy a costurar la otra, empezando con un remate y terminando con un remate. También voy a pasar la over en la orilla de esas dos mangas y aquí ya estoy hilvanando los costados para costurarla a 1 cm y pongo en la bocamanga una costura hacia arriba y una costura hacia abajo de la parte de atrás para que no me quede muy grueso de esa parte. Aquí pongo la parte de enfrente hacia arriba y la parte de la espalda hacia abajo y lo hilvano para costurarlo todo a 1 cm. Empiezo con un remate por el lado de la manga y aquí veo que los márgenes de costura de la bocamanga me quede uno hacia arriba y el otro hacia abajo. Aquí empiezo con un remate de la parte de abajo de la blusa y cuido los márgenes de costura de la bocamanga y al final termino con un remate. Ahora voy a pasar la over por esos costados de la blusa porque ahorita se lo voy a colocar a la parte de abajo, pero que ya tenga el holán la parte de abajo. Aquí te muestro que ya adelanté un puño y me quedó de 14 de ancho por 19 de largo, o sea que va a quedar de 18 ya con el margen de costura para que sea 9.5 de ancho. Esta costura la voy a hacer coincidir con la costura de la manga para que queden así bien alineados y voy a ir estirando todo lo que es el contorno del puño para que coincida con el contorno del puño de la manga. Como es una parte que genera que se estire al colocarla en la niña, tiene uno que ir estirando ambos lados para pasar esa costura y no reviente. Y también es para que coincida con lo ancho porque el puño está un poquito más angosto que lo ancho de la manga. Aquí ya está terminado y miro que quede bien sujetado de ambos lados. Ahora voy a poner el holán de esa parte de en medio. Entonces por eso te aconsejo que ahí ese corte solo le bajes 1 cm porque yo le bajé 3.5 y me quedó muy abajo y ya no le pude colocar la bolsa. Ahí busqué la mitad del holán para plisarlo y lo voy a plisar a 37 centímetros de ancho de la mitad hacia un lado y 37 centímetros de la mitad hacia el lado contrario. Y voy a poner que queden uniformes ahora sí los pliegues para que se vea bien por el lado derecho. Aquí lo mido y son 37.5 al final me quedó. Aquí voy a costurar a 1 cm, a medio centímetro de margen de costura. Y ahora lo voy a colocar así en forma circular, buscando la mitad de ambos lados para ponerlo en las costuras de los costados de la blusa, perdón, de la sudadera. Aquí voy acomodando bien los pliegues que me queden uniformes por el lado derecho, bueno, más bien por la parte de enfrente y por la parte de la espalda. Y ahora voy a pasar una sobrecostura un poquito a menos de 1 cm de margen de costura. Aquí voy a pasar la sobrecostura. No le hago remate ni al principio ni al final porque voy a pasar luego
otra costura ya cuando la coloque en la parte de arriba de la blusa, y esa la voy a poner a 1 centímetro de margen de costura, pero lo voy a poner así volteándolo por el lado revés para ir mirando la sobrecostura que dejé en la parte de abajo en donde coloqué el holán, y voy a hacer coincidir aquí los costados para que una costura me quede para el lado derecho y otra para el lado izquierdo de ambos lados de la sudadera. Aquí una para arriba y una para abajo, o una para el lado izquierdo o para el lado derecho, y lo voy a ir hilvanando con alfileres porque le voy a pasar una costura recta, y también al final le voy a poner la over ahí, pero a la hora de ir costurando voy a ir jalando por la parte de atrás porque ahí genera que se estira a la hora de ponerlo en la niña. Entonces al generar ese estiramiento, la costura tenemos que hacerla así jalando la tela para que no vaya a reventar cuando se vaya a poner la prenda. Entonces la costura recta es jalándole en la parte de atrás y en la parte de adelante. E igual así voy a colocar la over, jalando solo la parte de adelante, porque esa queda un poquito más suelta la costura de la over. Pero esta costura recta sí le voy generando estiramiento, tanto enfrente como en la parte de atrás. Y voy cuidando el holán para que no vaya a quedar prendido de una parte. Ahora voy a pasarle la over en toda esa orilla, y como ya te mencioné, es estirándole un poco que aunque se le puede soltar un poco la tensión para que no reviente. Y le voy así como cortando un poquito para que no quede así muy ancho ese margen de costura. Ahí va cortando un poco la over. Ahora le voy a pasar una sobrecostura por el lado derecho, como le hice a las mangas, y voy abriendo bien la parte del holán y la parte de arriba, pero la costura de abajo va quedando hacia arriba. No le hice al final remate, solo empalmé las costuras por el lado derecho. Aquí mide 32, entonces el cardigan lo había dejado de 30, pero lo voy a dejar de 28 y le voy a cortar ese sobrante, o sea, son 27, pero lo voy a dejar de 28 por el centímetro que voy a colocar aquí. Aquí voy a costurar a 1 centímetro de margen de costura. Voy a recortar este sobrante porque lo había cortado a 30, pero es a 28 centímetros de largo por 14 de ancho. Empiezo con un remate y termino con un remate. Ahí lo voy a voltear al derecho y lo voy a doblar a la mitad para marcar la mitad de todo el contorno de este, yo le llamo cardigan. Aquí marco la mitad y también voy a marcar la mitad de los costados. Bueno, más bien lo voy a colocar en la mitad de los costados. Primero esta, que es donde va la costura, y después esta en el otro costado, para que tenga ahora sí, como quien dice, el mismo estiramiento, tanto en la parte de enfrente como en la parte de la espalda. Aquí también voy a marcar la mitad de enfrente del cardigan y la mitad de la espalda del cardigan.
pero también a la sudadera le voy a marcar la mitad de enfrente y la mitad de la espalda, alineándolo con los costados para que sea bien la mitad. Y ahora lo voy a hilvanar con alfileres porque voy a pasar una costura recta y la voy a ir estirando porque también ahí hace como que se estira a la hora de colocarla en la prenda en la niña. Entonces tenemos que hacer esas costuras estirando la tela. Una para que coincida también con el cardigan de abajo y la otra finalidad es para que no reviente la costura a la hora de estirarlo. Y también le voy a pasar la over en la orilla, pero como genera fuerza ahí en esa parte de la cintura al colocar la prenda, ahora lo voy a estirar así, como ya te mencioné, pero primero le voy a pasar una costura recta en todo el contorno a 1 centímetro de margen de costura y lo voy estirando de atrás y un poquito de adelante por todo el contorno. También en el siguiente video te voy a dar más tallas porque aquí solo di el corte y confección y en el otro video anterior, que es la pantalonera, di lo que es el molde de esta sudadera que estoy aquí realizando. Aquí solo empalmé las costuras al final, no le hice remate, lo sobrepasé como 3 o 4 centímetros. Aquí todo el contorno le voy a colocar lo que es la over. Como mi over hace la puntada un poquito floja, no la hace muy ajustada, solo le voy estirando un poquito. No es mucho porque también igual se podría hacer muy holanudo de ahí y no queremos que se vea así como ese holán. Aquí sobrepaso un poquito la costura y ahora voy a hacer lo que es la parte del cuello y voy a marcar la parte de atrás a la mitad y la parte de enfrente a la mitad haciendo un piquete y mido por todo el contorno así doblado y son 20 y medio. Entonces le voy a quitar 5 centímetros y lo voy a hacer si es de 40 lo voy a hacer de 35. Por lo ancho, de ancho le voy a poner 8 centímetros, o sea que está doblado a 4 centímetros. Pero de largo, todo el contorno, o sea del cuello, me tiene que quedar a 35 centímetros. Ahora lo voy a estirar así y voy a pasar una costura aquí en esta parte. Le voy a pasar una costura recta. Aquí empiezo con un remate y termino con un remate. Esto como va a quedar oculto no necesita la over. Aquí lo voy a doblar a la mitad para marcar la mitad de todo el contorno de esta tira. Y ahora sí esta costura la voy a alinear aquí en el hombro y la otra marca la voy a alinear 1 centímetro más abajo del otro hombro porque el cuello de enfrente es un poquito más largo que el cuello de la espalda. Entonces no lo voy a poner en el mero hombro, sino como 1 centímetro abajo del hombro, pero para la parte de enfrente. Aquí y aquí está el hombro. Y lo voy a ir así estirando para acomodarlo. Y primero lo voy a hilvanar con alfileres para que tenga el mismo estiramiento por todo el contorno. Aquí le voy colocando los alfileres, pero solo le voy a pasar la over por el lado de adentro, que es el lado revés,
porque lo estoy colocando así como en forma circular, como si fuera por el lado derecho, pero esa costura va a quedar para adentro porque esa tirita va a doblar hacia arriba. Entonces la costura de la over va a quedar adentro. Ahí voy a coser así, en la over, en forma circular. Y le voy estirando, porque ahí genera también estiramiento, que es cuando entra en la cabeza de la niña. Entonces al final le voy, por el lado derecho, le voy a poner una sobrecostura por todo el contorno del cuello, también estirándola. Así como le voy estirando aquí en la over, también lo voy a estirar por el lado derecho. Pero ya cuando esté pasando la sobrecostura en la máquina recta. Y aquí ya al terminar, en donde está donde empecé, voy a sobrepasar un poco la costura de la over, como unos 3 o 4 centímetros. Y si miras, va cortando un poquito más del cuello. Aquí es donde por el lado derecho voy a pasar una sobrecostura por todo el contorno, también así estirándole por la parte de atrás, no mucho para que no se vaya a hacer holanudo, solo es estirando un poquito, tanto atrás como enfrente. Y al final donde empecé, voy a empalmar las costuras como unos 2 o 3 centímetros. No se le hace remate porque como genera que se tiene que estirar, si le hacemos remate, el remate puede hacer que reviente la costura. Ahora aquí te muestro que ya está terminada y aquí está, mira cómo estira. Y aquí es donde te recomiendo que le pongas 1 centímetro para que no quede muy abajo este holán, quede más arriba en esta parte de aquí, porque aquí tenía que llevar una bolsa y ya no me alcanzó porque dejé muy abajo el holán. Ahora le voy a colocar un moño como vista y tiene 23 de largo por 20 de ancho. Entonces voy a estirarlo así hacia los 23 y voy a costurar a 1 centímetro de margen de costura. Me va a quedar como un tubito, empezando con un remate y terminando con un remate. Ahora lo voy a voltear por el lado derecho y que esa costura quede en medio y le voy a costurar aquí a 1 centímetro de margen de costura, empezando con un remate y terminando con un remate. Ahora voy a formar el moño y le paso así varias vueltas con hilo para que no se desbarate el moño. Ahora con bies o cinta al sesgo es lo que le voy a poner en el centro al moño para formarlo, doblándolo hacia la mitad y formándolo bien. Ahora con hilo y aguja voy a dar unas puntadas, pero no voy a cortar el hilo porque con ese mismo lo voy a pegar a la blusa. Solo voy a dar como unas 5 puntadas a que quede bien reforzado de ahí. Aquí marco la mitad de la blusa o sudadera y voy a costurarlo también con otras puntadas de arriba y de abajo para que no se caiga. Me gusta mucho colocarlo así con hilo y aguja, o también lo puedes colocar con un segurito para que lo puedas desprender. Y así es como queda ya terminada. Esto es lo del puño. Así que por hoy es todo. Nos vemos en el próximo video, en el cual daré el patrón molde de esta sudadera en varias tallas. Nos vemos para la próxima.